El segundo gran tema es el tema de la construcción de los contextos y la forma como la priorización va a ser gestionada en la Fiscalía General de la Nación. En cuanto al tema de los contextos, ustedes saben, ya se han producido unos avances en Justicia y Paz. En Justicia y Paz se han venido construyendo diversos contextos por bloques paramilitares. En la Directiva 01 de 2012, el contexto no solamente responde, digamos, a ese tipo de organizaciones, sino que se pueden construir contextos donde quiera que actúe una organización delictiva, sea legal o ilegal. Ahora, ¿por qué investigar en contexto? Por muchas razones. En primer lugar, porque si se investigan los hechos de manera aislada, es decir, un comportamiento delictivo igual un proceso, pues no se va a poder encontrar todas las relaciones que existen entre esos casos. Realmente lo que está detrás de todos esos casos es una organización. Y esas organizaciones suelen cometer todo tipo de delitos. Delitos contra bienes y personas protegidos por el VIH, delitos de extorsión, delitos de secuestro, homicidios, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Fiscalía se ha venido especializando por temas. Entonces ustedes ven que las unidades nacionales, sobre todo, pues están o han sido creadas por temas o por organizaciones. Y dentro de las mismas unidades se han venido creando subunidades temáticas. Esa forma de organización pues ha tenido algunas ventajas en el sentido de especializar el trabajo, pero también algunos inconvenientes. Dentro de los inconvenientes es que, por ejemplo, una misma organización delictiva está siendo investigada por diversas unidades nacionales o incluso por seccionales. ¿Eso a qué ha llevado? A un desgaste. Ha llevado a un desgaste porque estamos investigando lo mismo. Somos diversos funcionarios en la Fiscalía que en últimas se está investigando la misma organización delictiva. También es importante, digamos, conformar contextos, porque de esa manera se puede llegar más próximamente a la verdad de lo sucedido. En otros términos, la verdad no simplemente es que determinada persona fue asesinada por determinado sicario, por ejemplo, sino que detrás está toda una organización, hay un plan, y no solamente para haberle causado la muerte a este ciudadano, sino a muchos más por determinadas razones. Ese contexto nos va a permitir encontrar realmente la organización, cuáles fueron sus móviles, cuáles fueron los patrones criminales, cómo funcionó, quiénes idearon los planes y cómo se ejecutaron. Eso no se puede si no construimos un contexto. Ahora, en lo que se está trabajando en este momento es en una metodología precisamente para construir contextos. Porque la construcción de un contexto no solamente es un recuento histórico, no solamente se trata de decir o de recontar cómo fue que determinada organización llegó a determinada región, los actores, los factores y un poco la historia nacional. Ese es uno de los aspectos del contexto. Sin embargo, consideramos que los contextos se deben construir de manera mucho más técnica. Y esa construcción técnica incluye los conocimientos en matemáticas, los conocimientos en estadística, en sociología, en antropología, que nos permita, a través de equipos interdisciplinarios, crear realmente unos contextos delictivos mucho más completos. En otras palabras, la idea es que esos contextos, construidos de manera mucho más técnica, van a orientar el trabajo de los fiscales y de los investigadores. Es crear una forma de trabajo completamente distinta, soportada en ¿quiénes? En los analistas, porque esos analistas son los que van a permitir la construcción técnica de los contextos. Como ustedes saben, hasta el momento en algunas unidades se vienen construyendo contextos, principalmente en Justicia y Paz, pero esos contextos los crean son los funcionarios de la Policía Judicial, los investigadores. Entonces, el cambio que se pretende realizar es que existan equipos de analistas interdisciplinarios que sean los encargados de construir los contextos.
mientras que los investigadores ayudan en la medida en que cumplen las órdenes de los fiscales en materia de recolección de material probatorio. Por eso es importante entonces crear contextos, pero hacerlo de una forma distinta a como se viene haciendo. Otro punto importante es que cuando se discutieron los criterios de priorización, una de las mayores preocupaciones consistió en saber cómo se iban a gestionar. Porque el tema no solamente era adoptar unos criterios de priorización, sino en la práctica cómo se iban a aplicar y cómo se iba a controlar que esos criterios fuesen debidamente implementados. Ese es un gran reto. Ese es un gran reto y por eso es que se han creado diferentes estructuras en la Fiscalía. La misma directiva de priorización, si ustedes se la leen, se crea un órgano que se llama el Comité de Priorización de Situaciones y de Casos. Se crea igualmente una Secretaría Técnica y se crea una nueva unidad, que es la Unidad Nacional de Análisis y Contextos. Estas son tres instrumentos o tres herramientas que van a apuntar a la gestión de la priorización. Entonces la priorización no solamente es conformar una nueva unidad, sino es conformar un comité, que es como el gran órgano rector de la Fiscalía en materia de priorización, el cual cuenta con una secretaría técnica. Esa secretaría técnica brinda apoyo, soporte a el comité de priorización. Ahora, ¿qué hace el comité de priorización? El comité de priorización lo que tiene que hacer es recomendarle al señor fiscal la priorización de determinadas situaciones. Esa es una función. Pero otra función es realizar o analizar mejor los diagnósticos que cada una de las unidades nacionales y las seccionales tienen que adelantar. Y esos diagnósticos a lo que tienen que apuntar es a identificar los patrones macrocriminales. Y esa identificación nos va a permitir, por ejemplo, acumular investigaciones. Darnos cuenta que una misma organización está siendo investigada en diversas unidades o por las seccionales. Y esa acumulación de esos procesos y el fortalecimiento de esas investigaciones esperamos pues lleve a un esclarecimiento de los hechos. Igualmente el comité de priorización tiene como función el tema de la gestión de la información, es decir, de la unificación de las bases de datos, que es otro problema. O sea, no se puede realizar una priorización sin análisis criminal y el análisis criminal se soporta sobre la información. Entonces todo está, digamos, articulado de esa manera. Y en cuanto a esta nueva unidad, la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, pues es una unidad un poco distinta a las unidades nacionales tradicionales. ¿Por qué? Porque tiene un gran equipo de analistas interdisciplinarios y un equipo de fiscales e investigadores. Entonces la idea es que cuando determinada situación sea priorizada, pues se crea un equipo, o se tiene que crear un equipo de trabajo integrado por determinados fiscales, investigadores y analistas. Es decir, es un modelo de gestión distinto, donde los analistas van a tener un papel protagónico. Ahora, no es que no existan analistas en la Fiscalía en este momento, pues claro que los hay, pero unos analistas dedicados únicamente a los temas priorizados o a las situaciones priorizadas y además con unas metodologías de trabajo distintas, porque no se trata del simple análisis policial, digámoslo, que muchas veces se realiza, sino un análisis enfocado a la construcción de contextos macrocriminales. Entonces, esas, digamos, son tres herramientas de gestión de la priorización, con lo cual realmente la priorización, el análisis criminal, la forma de investigar, pues se pretende que se cambie. Por eso es que no solamente es, digamos, adoptar unos criterios de priorización, sino en últimas implementar una nueva forma de investigar.